Todo vuelo comienza y termina aquí, en una pista de asfalto desgastada por los motores a reacción y cubierta de manchas de caucho. Pero no todas las pistas se construyen igual. Una de las más peligrosas del mundo es la pista 35L del aeropuerto Congonhas, en Brasil. Podría sorprendernos en cualquier momento. En julio de 2007, el vuelo 3054 de TAM Airlines se convierte en su víctima más reciente. ¡Desacelere! ¡Desacelere! No se puede. ¡No puedo! La pista cobra 199 vidas. Se analizaría exhaustivamente. Su historia se revisaría. Los investigadores urgentemente necesitan saber por qué la pista 35L es tan peligrosa. 35L, 35L. Antes de que se pierdan más vidas. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Desastre en Sao Paulo. Julio 17, 2007, Sao Paulo, Brasil. Lluvias torrenciales caen sobre la ciudad más grande de Brasil. En Sao Paulo, esta clase de diluvio es normal durante el invierno. La lluvia dificulta el tráfico hacia y desde el aeropuerto Congonhas. A 800 kilómetros de distancia, el vuelo 3054 de TAM Airlines está en ruta desde la ciudad meridional brasilera de Porto Alegre. El Airbus A320 se dirige hacia Sao Paulo a 90 minutos de distancia. Para los 181 pasajeros a bordo, es un vuelo doméstico de rutina. Pero para el capitán Enrique Stefanini di Sacco hay un acontecimiento inesperado. Él y su primer oficial Kleiber Lima acaban de enterarse de que debido al torrencial aguacero, la pista 35L, la principal de su destino, está temporalmente cerrada. ¿Sabemos cuándo estará abierta? No. Preparemos un plan alterno. Damas y caballeros, debido al mal tiempo es posible que no aterricemos en Congonhas según lo programado. Los mantendré informados. El aeropuerto Congonhas es uno de los de mayor movimiento en el mundo. Cada 90 segundos despegan y aterrizan aviones aquí, llevando gran cantidad de personas y carga al centro económico del país. Pero Congonhas también tiene mala reputación entre los pilotos. El aeropuerto está en el corazón de la ciudad, rodeado por edificios de vivienda, oficinas y autopistas. La pista 35L tiene menos de 2.000 metros de longitud. Es corta para los aviones a reacción grandes. Y aún peor, está construida sobre una colina, con una fuerte inclinación hacia sus lados y extremos. El riesgo que el aeropuerto tiene debido a su construcción y a su geografía no deja campo para errores sencillos. El capitán Carlos Camacho es el director de seguridad de vuelos del Sindicato de Pilotos de Brasil. Cuando nos acercamos a la pista, la adrenalina fluye. Para nosotros, los pilotos, es como aterrizar sobre un portaaviones. Esto convierte a Congonhas en uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo.
De hecho, el día anterior, un pequeño avión regional de Pantanal Airlines perdió el control y se salió de la pista mientras aterrizaba. Y hace pocos meses, un desastre fue inminente cuando un Boeing 737 patinó y frenó a centímetros del inclinado final de la pista 35L. Cuando los pilotos inician su aterrizaje en Congonhas, se estresan más que en cualquier otro aeropuerto nacional. El vuelo 3054 está a altitud de crucero, al sur de Sao Paulo, cuando la tripulación recibe la noticia de que la pista 35L está en operación de nuevo. La pista activa en la 35L. No hay necesidad de desviarse. Damas y caballeros, habla su capitán. Les tengo buenas noticias. La pista en Congonhas está abierta de nuevo. Llegaremos según lo programado poco después de las 7 p.m. El piloto no comparte el alivio de los pasajeros. Stefanini tiene un reto adicional en este vuelo. Solo tenemos un inversor. Sí, solo el izquierdo. Tendrá que aterrizar en uno de los aeropuertos más exigentes del mundo con menos de la potencia de desaceleración usual. Uno de los dos inversores de empuje del Airbus no funciona. Estos mecanismos están diseñados para desacelerar la aeronave durante el aterrizaje, invirtiendo el empuje del motor. Si ese día yo hubiera sido el piloto, habría estado muy preocupado sabiendo que uno de mis inversores no funcionaba. Aterrizaje autorizado en la pista 35L. Stefanini aterrizará en la peligrosa pista 35L. La pista está mojada y deslizante. El viento es 30 a 8 nudos. A la tripulación se le informó de las deficientes condiciones de frenado en la pista. El Airbus está en su aproximación final. Aunque el piloto automático podría llevar el avión hasta la pista, el capitán decide hacerse cargo de los controles. Cambio a vuelo manual. Quiere aterrizar el avión lo más cerca posible al límite de la pista. Necesita cada centímetro que pueda tener. 35L, 35L. La preocupación era que después de tocar tierra, los pilotos tenían que estar seguros de poder detener su avión antes del final de la pista. Los pasajeros solo saben que pronto aterrizarán. Están ahora a solo 91 metros sobre la ciudad. El Airbus está alineado con el centro de la pista. Centro. Condiciones de la pista. 200. 100. ¿Un punto ahora? Bien. Las llantas del avión tocarán la pista de Congonhas en segundos. 20. Desacelerar. Cuando el avión toca tierra, sus preocupaciones en relación con el aterrizaje apenas comienzan. El capitán Stefanini aplica empuje inverso al único inversor del A320 en funcionamiento. El piloto tenía que activar el inversor del motor que tenía en funcionamiento lo más rápido posible para iniciar la desaceleración de la aeronave. Pero el avión no desacelera. Solo hay un inversor. A esta velocidad, usará los 1945 metros de pista en menos de 30 segundos. Desacelere. ¡No puedo! Inmediatamente, los pilotos manejaron los frenos con los pedales, oprimiéndolos largo tiempo. Mira, Ahora, mira. la aeronave misteriosamente se va hacia la izquierda. ¡Gire!
Parece que tuviera voluntad propia. ¡Dios mío! ¡No! El vuelo 3054 chocó contra una edificación de TAM Airlines y una estación de gasolina adyacente. Cerca de 200 bomberos llegan al lugar. Encuentran un incendio arrasador de cerca de 1000 grados centígrados. La devastación horroriza al Dr. Douglas Ferrari. La explosión extendió el fuego por toda la zona. La estación de gasolina se incendió y mató a las personas que estaban llenando sus tanques. La estructura se quemó y quedó irreconocible. Tenía la esperanza de ayudar a los sobrevivientes, pero ahora teme que no haya ninguno. Había 3 o 4 autos incendiados. En uno de estos autos vi una madre con su hijo, muertos. El avión quedó envuelto en llamas. Hay poca esperanza para las personas que están adentro. Pero ahora hay un nuevo peligro. La gran cantidad de combustible que está en los tanques de almacenamiento debajo de la estación de gasolina podría explotar en cualquier momento. Las alas de la aeronave se rompieron con el impacto y el combustible se esparció por toda la zona. Había riesgo de que la estación de gasolina explotara. Los socorristas esperan poder salvar a las personas que están adentro de la edificación de TAM Airlines, pero el incendio se está saliendo de control. Tendrán que actuar rápidamente. Tratamos de rescatar a las personas que estaban adentro de la edificación. Estaba ansioso por ayudarlas. El Dr. Ferrari hace un hallazgo nefasto dentro de las oficinas de TAM Airlines. Un ala del avión obstruyó el paso. Impidió que la gente escapara. Yo iba detrás del bombero que me acompañaba, mientras pasaba cuerpos a un lugar seguro. Fue una sensación horrible. Pero localizan a algunos empleados en otra parte de la edificación y los llevan rápidamente a un lugar seguro. En el lado derecho de la edificación, en donde no había obstrucción, hubo tiempo para que la gente saliera. 20 personas lo lograron. Ningún pasajero de la aeronave sobrevivió. Hay 199 muertos, incluyendo una docena de personas en la estación de gasolina y la edificación de TAM. Es el peor accidente de aviación en la historia de Sudamérica. Las cajas negras no durarán mucho en el calor. El teniente coronel Fernando Camargo es investigador de accidentes de CENIPA, Centro de Investigación y Prevención de Accidentes, la agencia de seguridad aérea del país. En los aviones modernos, las grabadoras son el núcleo de cualquier investigación. Entonces, cuando llegamos al sitio del accidente y vimos el fuego, nos preocupamos por la integridad de la información. Él sabe que el calor intenso podría estar dañando ya las grabadoras de información de vuelo y de voz de cabina. Valiosa evidencia que podría ayudar a explicar el accidente podría haberse perdido ya. El coronel Camargo y su equipo saben que el día anterior otro avión se deslizó y se salió de la pista 35L. Por aquí se salió. Sabíamos que tendríamos que hacer una investigación exhaustiva de la pista.
Si una pista mojada causó este accidente, pronto podría haber otro desastre. Hay presión para descubrir qué exactamente ocurrió con el vuelo 3054. Sabía que había un video del sistema de vigilancia. Esa es la hora del accidente. El sistema de vigilancia del aeropuerto captó al Airbus en su rápido recorrido por la pista. Este video podría resolver muchas dudas. Veámoslo otra vez. Pero el impacto estaba fuera del alcance de las cámaras. ¿Podemos verlo desde otro ángulo? Aún sin el impacto grabado, el video podría tener importantes indicios. ¿Existen grabaciones del aterrizaje de otros A320? Bueno, quiero verlas. Comparamos estas imágenes de tiempo de una aeronave a otra. Nueve segundos. En un aterrizaje normal, la aeronave tardaría unos 9 segundos en pasar por el lado de esta cámara. Ahora el avión accidentado. Y la aeronave accidentada tardó 3 segundos. ¿3 segundos? Eso nos desconcertó un poco. ¿Por qué iba 3 veces más rápido que en un aterrizaje habitual? Cuatro horas después del accidente, los bomberos todavía luchan contra las intensas llamas. El incendio era muy fuerte, con mucho combustible que lo avivaba. Camargo necesita desesperadamente tener acceso a la parte trasera del avión en donde están las 2 cajas negras. Concentraron sus esfuerzos en la parte posterior de la aeronave. Finalmente, los bomberos vencen las llamas lo suficiente para rescatar las grabadoras. Pero podría ser demasiado tarde. Pueden someterse al fuego hasta cierta temperatura. Después de eso, no hay garantía de que la información se conserve. Las grabadoras se enviarán a Washington para el análisis por parte de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. Ahora los investigadores pueden concentrarse en la pista 35L. Examinan la superficie en busca de indicios que puedan explicar por qué el vuelo 3054 se salió de control. Recorrimos la pista a pie, buscando evidencia, las marcas dejadas por la aeronave, el punto en donde se salió de la pista. Todavía está mojada. El agua forma pozos. Eso no debería ocurrir en una pista moderna. Cuando el agua posada hace contacto con el tren de aterrizaje y con las llantas, puede generar lo que llamamos hidroplaneo. Y esto es un problema, porque el piloto tendrá poco o ningún control de su aeronave. Camargo y su equipo se preguntan por qué el agua se acumula sobre la pista. Estudian los archivos de la agencia gubernamental que maneja el aeropuerto Congonhas. Se enteran de que la pista 35L fue completamente repavimentada un mes antes del accidente. En el año 2007, la pista de Congonhas tuvo reparaciones. Tenía un nivel de tracción muy bajo. Había muchos informes de deslizadas. Durante años, los pilotos se quejaron de la pista deslizante. Sabían que tenían que reconstruir el pavimento. Porque la superficie permitía que el agua se acumulara. 35L, 35L. La pista se había repavimentado. Eso debería haber solucionado el problema del agua. Y se puso en servicio semanas antes del accidente.
La nueva superficie parecía ser una mejora importante. El aeropuerto operó durante más o menos un mes, con tiempo seco, sin problema. Pero 3 días antes del accidente, empezaron las lluvias fuertes. Con la lluvia, problemas antiguos que se suponían solucionados volvieron a surgir. La noche del accidente, el mayor problema era todavía el agua. Las aeronaves aún informaban de dificultades para frenar. La pista está mojada. En teoría, no había más depresiones en la pista que acumularan el agua. Entonces, ¿por qué se acumulaba? Descubre que al trabajo de reparación le faltaba una medida de seguridad crucial. Hacer ranuras después. Con razón estaba mojada. Unas ranuras especiales que sacan el agua lluvia. Sin estas, la lluvia se acumularía en pozos. A la reparación todavía le faltaba el terminado necesario. Era muy difícil interrumpir la operación de la pista principal para realizar las ranuras. La evidencia de que una superficie defectuosa de la pista 35L fuera la causa principal del peor accidente de aviación de Brasil crece. Al coronel Camargo le preocupa que las famosas lluvias de Brasil puedan ocasionar más desastres en la pista. Poco después del accidente, recomendamos la suspensión de operaciones de aeronaves regulares en condiciones de lluvia. Las autoridades aeroportuarias acceden y cierran la pista 35L en espera de respuestas. Pero la pista principal, en uno de los aeropuertos con más tráfico del mundo, no puede estar cerrada mucho tiempo. Deben descubrir la causa de este accidente lo más pronto posible. Se concentran en los inversores de empuje del A320. Los registros de mantenimiento del avión revelan por qué solo uno estaba en funcionamiento. ¿Lo desactivaron? 4 días antes del accidente, los mecánicos desactivaron el inversor de empuje del motor derecho para mantenimiento de rutina. No lo reactivaron. Pero la aeronave había volado después sin incidentes durante 4 días. ¿Acción requerida? El avión no solamente había aterrizado repetidamente con un solo inversor de empuje. Había aterrizado sin problema en la pista 35L. Este avión aterrizó en la misma pista ese día con los mismos problemas. Solo tenía un inversor de empuje. No tuvo ningún problema. ¿Por qué este aterrizaje había salido tan mal? El coronel Fernando Camargo viaja a Washington, D.C. Los técnicos de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte le ayudarán a tratar de recuperar la información almacenada en las calcinadas grabadoras del vuelo 3054. Para empezar, buscan un chip térmico que pueda darles una idea de la magnitud del daño por calor. Hay un indicador que cambia de color si la caja estuvo expuesta a una temperatura superior a la que, según sus especificaciones, puede resistir. Aunque las cajas están diseñadas para sobrevivir a un incendio de hasta 1000 grados centígrados, la apariencia del chip es preocupante. Estas tarjetas estuvieron expuestas a un incendio que excedió sus limitaciones. Prueba el tablero de circuito para saber si algo de la memoria sobrevivió.
Sin la información, la investigación del vuelo 3054 quedaría truncada. El coronel Camargo quizá nunca sabrá por qué murieron 199 personas en el aeropuerto de mayor tráfico de Brasil. Pero la prueba de la tarjeta del circuito proporciona alguna esperanza. Tenemos algo. Por suerte todo salió bien y pudimos recuperar toda la información. Aquí está. La información describe una imagen del desempeño del avión. La velocidad está bien. En los momentos críticos antes del accidente. Descendieron bien. Los frenos funcionaban bien. La información confirma que los pedales de freno funcionaban debidamente y que la A320 no se deslizó. Aquí. Luego Camargo descubre que los dos motores del avión inexplicablemente funcionaban uno en contra del otro. Motor 1. El motor izquierdo del avión estaba en reversa para ayudar a desacelerar la aeronave. Pero el motor derecho, el que tenía el inversor de empuje desactivado, Aumenta potencia. estaba haciendo lo contrario. Debería estar al mínimo. En lugar de desacelerarse, aceleraba para aumentar potencia. ¡Desacelere! No se puede. ¡Desacelere! No puedo. Con un motor a plena potencia, los pilotos no tenían posibilidad alguna de detener su aeronave a tiempo. Este avión estaba frenando, Por Dios, mira esto. pero se hubiera necesitado más o menos 1 kilómetro más para que se detuviera. El empuje llevó el avión hacia la izquierda. ¡Gire! El motor derecho en realidad aumentaba el empuje. El piloto no tenía medios disponibles para evitar que el avión se desviara hacia la izquierda. Mire. El motor 2 empujaba cuando debería estar con el empuje reducido al mínimo. Eso explicaría la desviación hacia la izquierda. Ahora el coronel Camargo tiene que averiguar por qué el motor derecho estaba en plena potencia cuando debería estar en reversa. En ese momento, podíamos establecer 2 líneas de investigación principales. Una, falla mecánica, y la otra, error del piloto. El coronel Camargo llama a las investigadoras de factores humanos, teniente coronel Marcia Faller y teniente primera Vanessa Díaz. El piloto era Enrique Stefanini Di Sacco, de 53 años, de Sao Paulo. 13.654 horas de vuelo. El piloto que estaba al mando tenía mucha experiencia, conocía la aeronave muy bien. Su primer oficial era Aguilar Kleiber Lima, de 54 años, de Portobelo. 14.760 horas de vuelo. Tenía suficiente entrenamiento para hacer un buen trabajo, aún en una situación de emergencia. Su trabajo es determinar si la tripulación de alguna manera cometió un error que llevó a que un motor permaneciera a plena potencia. Las máquinas son sencillas porque trabajan en forma predecible. El ser humano es infinitamente más complejo en su forma de pensar y actuar. Es más difícil analizar su comportamiento en un accidente. No puedo creer que este piloto pudiera cometer esa clase de error. Bueno. El equipo de factores humanos debe ahora hacer un estudio psicológico de la tripulación para entender cómo, si así fue, pudieron cometer un error fatal. Intentamos reconstruir la historia individual de cada integrante de la tripulación y su experiencia. Damas y caballeros, habla su capitán. Les tengo buenas noticias. Creamos una imagen que nos ayudó a explicar lo que ocurrió en la cabina de mando. El coronel Camargo todavía cree que es probable una falla mecánica. Ahora dirige su atención hacia la complicada mecánica que conecta las palancas de empuje con los motores. Debe determinar si una falla en ese mecanismo llevó al misterioso aumento de potencia. Empezamos a estudiar este sistema de empuje, cada uno de los componentes,
desde la palanca hasta el motor. Lo revisamos exhaustivamente. Los motores no tienen ninguna falla. Entonces queda solo un componente que hubiera podido causar el problema: el mecanismo que conecta el regulador con los motores. Un dispositivo llamado Unidad de Sensación Artificial o AFU. Los investigadores se preguntan si ese mecanismo falló, dejando los motores a plena potencia aunque los pilotos pusieran la palanca en potencia reducida. Pero una falla de este tipo es muy poco probable. Es realmente una posibilidad remota. 400.000 millones de horas de vuelo para que algo así sucediera. No obstante, necesita descartar el AFU como una posible causa del accidente. Pero ni siquiera está seguro de que la unidad se pueda encontrar entre los escombros. Las computadoras, toda la aviónica, todo desapareció. Por suerte, una de las pocas piezas que sobrevivieron al incendio es la que los investigadores ahora necesitan: el AFU. Lo envían a un laboratorio especializado que busca marcas microscópicas en el metal. Mire. Se derritió de tal forma que se podía analizar. Era posible encontrar algo. El escáner en tercera dimensión les permite buscar muescas o rayones que indiquen que la unidad falló. Busco cualquier marca extraña en esta zona. Si pudiéramos encontrar cualquier marca, cualquier evidencia de la posición de este engranaje, podríamos subir a la palanca y determinar la posición exacta de la palanca de empuje. Pero no encuentran evidencia de falla del AFU. Vámonos a casa. No encontramos nada, ninguna evidencia. El coronel Camargo concluye que la falla mecánica no fue la causa de la aceleración del motor derecho. Debe asumir que, por alguna razón, la tripulación dejó la palanca del motor derecho en plena potencia después de que el Airbus aterrizó. ¡Gire! ¡Dios! En Sao Paulo, el equipo de factores humanos se concentra en la grabadora de voz de la cabina o CBR. Les tengo buenas noticias. Deben entender el estado de ánimo de los pilotos cuando se aproximaban a Sao Paulo la noche del accidente. El CBR nos permitió tener una idea de la interacción entre los integrantes de la tripulación. Se enteran de que el capitán Stefanini estaba muy preocupado por las condiciones de la pista. Pregunta por la lluvia. Las condiciones de la pista, si está resbalosa. Aproximación final a 3 kilómetros de distancia. ¿Pueden confirmar condiciones? La pista está mojada y resbalosa. Esto no me gusta. El piloto ya está tenso y luego se entera de que las condiciones de la pista son peores de lo habitual, resbalosa y con lluvia. La tensión puede afectar la percepción del piloto, su concentración. 35L, 35L. Ahora parece que la ansiedad de Stefanini por la 35L, y no la pista en sí, fue la causa principal de este accidente. Camargo se concentra en las actuaciones de la tripulación. Está listo, señor. Gracias. Tiene que entender cómo se manejaron las palancas de potencia antes del accidente. Usando información de la grabadora de vuelo, los investigadores se concentran primero en el aterrizaje inmediatamente anterior al de Congonhas. Descubrimos que el mismo piloto, el capitán, fue la persona que operó la aeronave en el aterrizaje anterior y en Congonhas. Primero, ¿cómo aterrizaron en Porto Alegre? Bien, con ambas palancas hacia adelante. Se enteran de que durante el aterrizaje anterior en Porto Alegre, el capitán Stefanini aló las dos palancas de empuje.
Exactamente el procedimiento correcto para aterrizar con un solo inversor. Y ahora ambas en reversa. En el momento del accidente, el procedimiento correcto era que el piloto pusiera ambas palancas en empuje reducido al mínimo y ambas palancas en reversa, como si no hubiera problema con los inversores. Establecen que el día del accidente el capitán Stefanini siguió el procedimiento correcto para el aterrizaje con un solo inversor de empuje. Sin inversor número 2. Frenos automáticos activados. La velocidad baja. Me desconcertó por el hecho de que el capitán conocía el procedimiento. Había llevado a cabo el procedimiento correcto horas antes en el aterrizaje anterior. Entonces, ¿qué hizo diferente 2 horas y media después en Sao Paulo? Ahora Congonhas. Palanca izquierda, empuje reducido. La información muestra que el manejo de las palancas de empuje por parte del capitán Stefanini Luego reversa. fue muy diferente en su aterrizaje en Sao Paulo. 20. Desacelerar. En vez de llevar ambas palancas hacia atrás, solo puso el motor izquierdo en empuje reducido al mínimo y dejó el derecho en plena potencia. Luego, cuando la aeronave tocó tierra, activó solo el inversor izquierdo, dejando nuevamente el motor derecho a plena potencia. Es muy diferente. No entiendo. Un hombre que conocía la aeronave, que conocía el procedimiento correcto, que ejecutó un procedimiento correcto, ¿cómo pudo hacer algo diferente? No parece tener sentido. ¿Nos podrías ayudar? Hasta que Camargo le pide ayuda a otro piloto. Solo entonces descubre un detalle importante que podría explicar lo que hizo el capitán. Resulta que existía un procedimiento obsoleto para aterrizar un A320 con un solo inversor de empuje. ¿Me lo podrías demostrar? Comienza igual, pero luego hay una diferencia importante. El procedimiento anterior era llevar ambas palancas a empuje reducido al mínimo y luego solo la palanca correspondiente al motor, con el inversor operando normalmente, se llevaba a la posición de reversa. Pero no fue eso lo que hizo el capitán Stefanini. Dejó el motor derecho a plena potencia en vez de llevarlo a potencia reducida. Si intentaba el procedimiento anterior, lo hizo mal. Los investigadores se enteran de que el capitán Stefanini no sería el primer piloto en cometer ese error. Ha habido varios accidentes en distintas partes del mundo. Las causas fueron idénticas. Mal manejo por parte del piloto del procedimiento para aterrizar con un inversor desactivado, dejando sin darse cuenta una palanca de empuje a plena potencia. Ese procedimiento llevaba a los pilotos al error. Airbus finalmente modificó el procedimiento para reducir el riesgo precisamente de ese error. El fabricante cambió el procedimiento y determinó que ambas palancas bajaran juntas a la posición de empuje reducido al mínimo. Y luego, después de tocar tierra, ambas bajarían a la posición de inversor. Desacelerar. El capitán Stefanini conocía tanto el procedimiento antiguo como el nuevo para aterrizar con un inversor desactivado. Desacelerar. Ahora parece que el vuelo 3054 pudo tratar de usar el antiguo. La pregunta para los investigadores es, ¿por qué? Los investigadores aún no entienden por qué la tripulación del vuelo 3054 dejó un motor a plena potencia después de tocar tierra. Se equivocaron. Pero después de entrevistar a otros pilotos, entienden por qué usar el procedimiento más antiguo hubiera tenido sentido ese día lluvioso en Congonhas. Detendría el avión más rápido que el nuevo. Eso podría explicar por qué el capitán prefirió un procedimiento anterior.
Sabía que era más eficaz que el actual. Los investigadores suponen que en reacción a las condiciones atmosféricas adversas en Congonhas, Pista mojada. Un inversor. Ganaré algo de pista usando el procedimiento antiguo. trataba de asegurar la mayor cantidad de distancia posible para detenerse en la peligrosa pista 35L. Pero cometió un error. Bajo esas circunstancias, Recuerda, tenemos solo un inversor. Un inversor. Vuelo manual. Pista mojada. Vuelo manual. es totalmente comprensible que al intentar un procedimiento anterior y bajo mucha presión, cometiera un error. La teniente primera Vanessa Díaz reconstruye los momentos finales del vuelo en un simulador. Motor 1, empuje al mínimo. Motor 2, con potencia. Ella nota que en una cabina de mando oscura hubiera sido difícil ver la posición de las palancas de empuje. 20. Desacelerar. Motor 1 en reversa, no tocar número 2. Frenos. Ahora lo entiendo. Dios. En el simulador pudimos programar todos los factores conocidos. La cronología de eventos, el tiempo nublado o lluvioso, la superficie mojada y resbalosa, la posición de las palancas. Con todas estas circunstancias, también nos salimos de la pista y tuvimos un accidente en el simulador. La teniente Díaz cree que ahora entiende por qué el vuelo 3054 de TAM Airlines terminó en tragedia. El capitán Stefanini hizo todo lo posible para asegurar que el A320 tocara tierra en la pista 35L con la mayor cantidad de distancia posible adelante. Cambio a vuelo manual. Pero estaba tan nervioso ante el prospecto de aterrizar en una pista peligrosa que falló en un procedimiento sencillo. Es posible que la tensión obstruya una respuesta motriz crucial. Puede afectar la habilidad del piloto para reaccionar. No hubo alarma que les advirtiera que un motor aceleraba mientras el otro estaba en reversa. El primer oficial Lima intentó descifrar qué ocurría. ¡Desacelere! Pero en una cabina oscura, ¡No puedo! abrumado por un aterrizaje que salía mal, no notó la posición anormal de las palancas de empuje. ¡Desacelere! ¡Desacelere! ¡No se puede! Los pilotos no podían entender qué le ocurría a su aeronave. Mira esto. Una pista con reputación de peligrosa puso tan nerviosa a una tripulación que cometieron un error que terminó matando a 199 personas. ¡Dios mío! ¡No! Después del accidente del vuelo 3054, las pistas en Congonhas se modificaron y se inspeccionan regularmente. Hay nuevas reglas que establecen los procedimientos para aterrizajes con tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso, es necesario tener todos los inversores operando. Pero no obstante estos esfuerzos para mejorar la seguridad de Congonhas, muchos pilotos dudan que haya mejorado. El aeropuerto Congonhas no es más seguro hoy. Sigue siendo peligroso. Solamente una prohibición total de las operaciones en condiciones de humedad o de lluvia mejoraría la seguridad de este aeropuerto. Lo que es evidente es que aún hoy, 35L es una pista que no puede deshacerse de su mortal reputación. 35L. 35L.